Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, sencillo y humilde y saber que tú tienes la preponderancia en todo. Y si tú lo dices, lo podemos hacer. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, a los que están conectados, Señor, y que tu Santo Espíritu pues les llene de mucha sabiduría, de mucho gozo, mucha paz y les permita cumplir cada una de sus metas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bien, comenzamos. Paso número 1, los unos con los otros. El desarrollo del material es lo mismo, ¿verdad? Así es. Vamos con 3 aseveraciones y usted contesta falso o verdadero con una F o con una B a cada una de ellas. Vamos a comenzar. Y la primera aseveración es, hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros. Ponga mucha atención. Hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros. Esa es nuestra primera aseveración. Y la aseveración número 2 nos dice, estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie. Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie. Esa es nuestra segunda aseveración. Y la tercera nos dice, el cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo. El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo. Y esas son las 3 aseveraciones que tenemos para este día, que daremos la respuesta al final, falso o verdadero, pero usted si las tiene ya, envíelas falso, verdadero o como usted considere que es la forma correcta y al final las vamos a estar confrontando. ¿Verdad? Aquí estamos aprendiendo, Así todos es. estamos aprendiendo, así que no tenga temor de equivocarse porque así se aprende, así aprendemos. Ok, el primer tema del discipulado es trabajando juntos. Amén. Y nos dice, este símbolo señala un alto en su estudio. Tome el tiempo para reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo quiere que otros le traten? ¿Atiende usted a otros de la misma manera? Piense en una ocasión en esta semana cuando usted se sintió mal por la forma que trató a otro. ¿Qué pudiera haber hecho o dicho para atenderle mejor? Esas son unas preguntas como para reflexionar que podemos hacernos cada uno de nosotros. Y eso nos pasa a diario, ¿verdad? De repente hemos tratado mal a alguien, quizás no, ni siquiera lo debía y lo tratamos mal, entonces nosotros tenemos que volver a pensar qué hubiésemos hecho para pasar una mejor situación. Así es, pero para reflexionar, el pastor nos va a hacer una pequeña reflexión de una anécdota. Fíjense que esta anécdota que aparece aquí está difícil, ¿verdad? Pero quiero que le pongan mucha atención. Pero es dice. muy gráfica. Sí, definitivamente. Un misionero en África observaba a 2 leprosos sembrando semilla en un campo. Uno de ellos no tenía las manos porque la lepra la había consumido. El otro había perdido sus pies debido a esta terrible enfermedad. El que no tenía manos cargaba en su espalda al que le faltaban los pies. El que tenía manos cargaba un saco con semilla, dejando los granos caer al suelo, mientras el otro usaba su pie para introducirlos en la tierra. Así, juntos podían hacer el trabajo de uno solo. O sea, realmente, amados hermanos, nosotros estamos llamados a vivir en conjunto. No estamos llamados a vivir separados. Y como iglesia, Dios quiere que vivamos no solamente en un solo lugar, o sea, no que nos congreguemos, sino que nos llevemos bien y que nos llevemos en armonía. Al convertirnos en hijos de Dios, llegamos a formar parte de la familia de Dios con hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. La iglesia es nuestra nueva familia, grupo de refugio o centro de apoyo. Aún así, existen diferencias, si usted lo sabe, y a veces roces y choques. La pregunta es, ¿cómo podemos vivir en unidad? Dios nos ha dado instrucciones para vivir en unidad con nuestros hermanos. O sea, ponga atención a esto porque lo que vamos a ver son instrucciones de la Biblia para que nosotros aprendamos desde nuestro punto, desde nuestra perspectiva, a llevarnos bien con los demás.
Y el tema siguiente es la regla de oro. Y para eso vamos a Lucas capítulo 6, versículo 31. Y Lucas nos dice así, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso nos dice Oiga la bien, regla de porque y oro. como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con Con ellos. ellos. Entonces, lo que quiero que usted haga es en muy pocas palabras, en las menos palabras que usted pueda, quiero que resuma lo que ahí dice. Con sus palabras, no que me repita el texto, sino que me diga qué es lo que ahí dice, qué entiende usted de lo que ahí dice. Y vamos a ponerle, le digo, 15 segundos vamos a darle en cada pregunta. Vamos a ver. En la regla de oro, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la esencia de la convivencia, amados hermanos. Esta es la esencia. Y como hijos de Dios, nosotros debemos de conocerlo. Ahora, ya nos pasamos, ya vamos ya en 20 segundos. Vamos a hacer una prueba. Óigame bien, por favor. Quiero que hagamos una prueba para saber cuánto nos tardamos, ¿sí? Cuánto se tardan sus respuestas, porque estamos ahí esperando y no tenemos ninguna respuesta. Amén. Ahora ya tenemos una. Ok, vamos a la primera. Dice mi hermana Brenda Celada, si queremos que nos traten bien, así debemos tratar a los demás, con respeto. Excelente, excelente. Fíjense que hay algo del Evangelio que el Evangelio no es hacer como me hacen, sino que el Evangelio es proactivo, es decir, busca provocar situaciones, ¿verdad? No es quedarse quieto, es hacer que las cosas pasen. Entonces, mi hermana Brenda tiene toda la razón. Nuestra respuesta al respecto es la siguiente. Mire, por favor. Ahí está. Dice mi hermana Melqui, tratar a las personas de la misma manera en que me gustaría que me traten a mí, por supuesto. Vamos. Amén. Tenemos correcta la respuesta. Debo tratar primero a los demás como me gustaría ser tratado por ellos. Excelente. Así vamos, mis queridos hermanos. Avancemos a la número 2. Pero ponga mucha atención, por favor, que ahí vamos como cristianos, porque queremos que nos traten bien, vamos un paso adelante. Queremos que me traten bien, trato como quiero que me traten. Vamos al número 2. Vemos los alcances de la regla de oro mencionados en el siguiente versículo y vamos a irnos a Lucas 6:27 que nos dice así. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Amén. Dice mi hermano César a través de mi hermana Ana, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén, amén. De hecho también, ¿verdad? Pero como vimos en la regla de oro, es hacer, ¿verdad? Hacer para que hagan conmigo. Hago el bien para que hagan el bien conmigo. Ahora, de Lucas 6:27, vamos a llenar los espacios. Vuélvelo a leer, por favor. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Entonces, en los espacios que usted ve ahí, en Lucas 6:27, dice que tengo que hacer, tengo que hacer algo. No, pues ya casi le doy la respuesta, sí. ¿Verdad? Vamos a ver, ya usted conoce, ya leyó el texto, ya le leímos el texto. Necesitamos ahí 1, 2, 3 respuestas en el Lucas 6:27. Son demasiados versículos como para estarlos poniendo todos, amados hermanos. Así es que póngase las pilas, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Son 1, 2, 3, 4 respuestas en Lucas 6:27. Así es. Que son con el texto que yo leí. Se lo voy a leer de nuevo en lo que envían el mensaje. Nos dice, pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen.
Ok, entonces mi hermana Melqui nos da 3, falta una mi hermana Melqui. Vamos a irlas poniendo. Dice, Y están correctas las 3. correcto, correcto, están correctas las 3, pero nos falta una. Vamos a ver si alguien nos ayuda para irlas poniendo. Falta una. Vamos a irlas poniendo entonces, vamos a nuestras respuestas, una por una. Ajá, vamos, ama a tus enemigos y hagan bien a los que los... Falta esa respuesta, ¿quién me ayuda? Sí, ya tenemos respuesta. A los similar. que le odian, sí, a los que los aborrecen. 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 Ahora vamos con el Lucas 6:28. Y Lucas 6:28 nos dice, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Amén. Y ahí también tenemos 4 respuestas similares para llenar 4 vacíos. De la misma manera, y vea que aunque nos odien, Dios nos da la respuesta para que nos llevemos bien. Amén. Y voy a volver a leer Lucas 6:28. Nos dice, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Vamos a ver. Ayúdenos, por favor, que son otras 4 respuestas. Son súper sencillas, pero lo que pasa es que necesita tener el texto enfrente, ¿verdad? Así es. Y eso por cuestión de espacio no se lo podemos poner en la pantalla. Aunque en los siguientes creo que sí lo vamos a tener, pero vamos a ver ahorita. Bueno, vamos a correr aquí. Damos nuestra respuesta, pastor. Sí. Para avanzar. Léelo una vez más. Estamos en el 21. Bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. Okay. Ahí están las 4 palabras de respuesta. Entonces ponemos nuestra respuesta. Mi hermana Brenda dice, la primera, bendecir a los que nos... Vamos a ver, bendecir a los que nos maldicen. Y orar por los que nos calumnian. Correcta la respuesta. Y maldecir, orar, no. Bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos calumnian. Oiga, y esa, amados hermanos, esa no es una sugerencia. Dice primero, en el 27 dice, amad a quienes, a nuestros enemigos, y hagan bien a los que nos aborrecen. Amen y hagan el bien. Y en la segunda parte nos dice, bendecid. Ya cuando dice bendecid, habla de palabras y habla de acciones. Bendecid a los que os maldicen, o sea, a los que nos desean mal. Y además usted tiene que hacer una acción espiritual. Orad por los que nos calumnian, es decir, los que hablan mal de nosotros. Amén. Oiga lo siguiente. Cumplir con este mandamiento de Cristo no solamente es no maltratar a otros, sino tratarlos bien, como uno quisiera ser tratado. Es bueno no criticar o herir a otro, pero la regla de oro va más allá, exhortándonos a tratarnos bien con amor y misericordia, aun cuando ellos nos traten mal. ¿Se da cuenta por qué esto es más difícil que el arrebatamiento, mi hermano? Así es, porque esto es parte de la convivencia y es algo presencial. Sí, es algo que yo tengo que hacer. Y que tenemos algunas veces que morir a nuestra carne para poder actuar de manera espiritual. Evidentemente no lo vamos a poder hacer sin la ayuda del Espíritu Santo, Amén. Pero es necesario con la palabra clave, morir, ¿verdad? Ay, es que yo lo que quiero es ahorcarlo. Sí, pero tranquilo, ¿verdad? Usted es cristiano, usted ya no es un impío, usted depende de Dios. Y ore y bendiga y ame a los que nuestros enemigos, a los que nos maldicen y no solo nos maldicen y nos calumnian o andan chambreando de uno. Pues a ellos ore por ellos. Ok, sigamos. Amén. Está la señal de alto que dijimos al principio. Así es. Alto. Este símbolo señala, usted lo tiene en su material, un alto. Bueno, muchos hemos visto la señal del alto en su estudio. Tome un tiempo para reflexionar sobre lo siguiente. ¿Cómo quiere que otros le traten?
¿Atiende usted a otros de la misma manera? Piense en una ocasión en esta semana cuando usted se sintió mal por la forma que trató a otro, porque pudiera haberlo hecho o dicho para ¿qué pudiera haber hecho o dicho para atender mejor a la otra persona? Esa es una de las preguntas que tenemos de nuevo para que podamos entrar al siguiente anécdota que el pastor nos va Esas son palabras muy famosas que vamos a leer, sí. pero mire, yo quiero que piense ahora usted y ponga en su mente ahorita a aquella persona con la que usted no se ha podido llevar durante años. Aquellas personas con que usted no le ha hallado la manera para llevarse bien. A eso justamente y a esas personas es la que se refiere esto. Se refiere a usted y a aquellas personas que guardan rencor con usted o usted guarda rencor con ellos y por alguna razón no se ha podido llevar bien. No, el Señor le está mandando la clave para que usted se pueda llevar bien. Hacer es adelantarse. Antes de que algo malo pase, yo hago algo bueno. Antes que me salude mal, pues yo lo saludo con bien. ¿Verdad? Entonces, allí vamos. Entonces, para pensar, y estas palabras son de John F. Kennedy. Él dijo una vez, no pregunte por lo que la patria puede hacer por usted. Pregunte por lo que usted puede hacer por la patria. Piense en las implicaciones para su vida si dijera así. No pregunte por lo que otros cristianos pueden hacer por usted. Pregunte por lo que usted puede hacer por ellos. Así es que, amados hermanos, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar la situación? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi hermano? ¿Qué puedo hacer yo? Mentes proactivas. Así es, porque algunas veces nosotros pensamos que las otras personas son las difíciles y algunas veces los difíciles somos nosotros. Correcto, porque si usted no es proactivo, usted va a ser reactivo. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Reacciona. En Siempre cambio, estamos a la defensiva de qué nos van a decir o cómo y nos eso es bien vieron. difícil, ¿verdad? Porque mucha gente está tan a la defensiva que cree que si dos personas que ella conoce están hablando suavecito, cree que hablan de él, ¿verdad? Y una persona a la defensiva es una persona sensible. Y usted no tiene que tomar las cosas de manera personal. Esa es una clave, amados hermanos, una clave para vivir bien en este 2021. No tome las cosas personales. Deje a la gente con sus dilemas, con sus problemas, déjenlos, ¿verdad? Nosotros estamos acá para hacer lo bueno. Amén. Y vamos a ver, servir a otros. ¿Cuáles dones tiene usted para servir a otros? Es una pregunta que cada uno debe de hacerse a sí mismo. Pero bueno, para eso quiero decirle, puede hablar con su pastor o con un cristiano maduro para que le sugiera maneras que usted puede servir en su iglesia o servir a otras personas, porque de la manera de lo que estamos ahora, la nueva situación, el Señor nos ha dado nuevas modalidades para poder servir a otros. Es el caso de nosotros. Ya no podemos estar presencialmente sirviendo en la iglesia, pero nosotros estamos sirviendo por este medio de transmisión. De la misma manera, usted puede servirle a otros por medio de un texto, una llamada, porque no siempre el pastor alcanza a llegar a todas las ovejas ni a todas las personas, porque las personas que usted conoce no son las mismas que yo conozco. Entonces el Señor ocupa a cada uno de sus miembros para que sean los tentáculos, para poder llevar la palabra de Dios a más personas. Amén. La hermana Brenda Celada nos dice, tratar de llevarnos bien. Hay que ser positivos siempre, definitivamente, amén, ¿verdad? Una persona de fe tiene que ser una persona positiva y aunque usted diga, ay, pero es que fulano siempre dice un sarcasmo o siempre dice en su chascarrillo que para enojarme, él es así, ella es así, ya no se lo tome en cuenta, déjelo a él nadar en su manera de ser y usted sea libre. Así es, tenemos que aprender a conocernos y a aceptarnos los unos a nosotros, pero también en esta
pandemia tenemos que usar nuestra creatividad y tal vez a mí no se me ha ocurrido alguna forma de servirle a los demás, pero usted si tiene esa idea ingeniosa, háganoslo saber o póngala en práctica para hacer llevar la palabra de Dios a otras personas. Y vamos a la siguiente, que cómo debemos tratarnos mutuamente. Es el siguiente punto que tenemos. Amén. Dice, oiga esto, hay muchos pasajes donde aparece la frase los unos a los otros. Ellos indican cómo podemos cumplir la regla de oro, porque en esencia eso es, la regla de oro, y así vivir en unidad con los demás. Escribe el mandamiento o los mandamientos mencionados en cada uno de los siguientes pasajes. Estos explican cómo debemos tratarnos los unos a los otros. O sea que estos mandamientos, estos textos traen mandamientos para que nosotros podamos estar juntos sin dañarnos, al contrario, tratándonos bien y que esa convivencia sea de bendición. Así es que son un montón de versículos, amados hermanos. Aquí es donde le pido deditos rápidos, ¿verdad? Y vamos con Marcos 9:50. Entonces, lo que va a poner usted, oiga bien, es qué es lo que este versículo le manda a ustedes decir sobre los unos y los otros para podernos llevar bien. Y Marcos 9:50 nos dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Oiga, ¿qué es lo que yo debo tener los unos con los otros? Uno con otro, ¿qué debe haber? Según Marcos 9:50, por favor, ayúdeme así, voladito, amados hermanos. En lo que usted escribe, yo voy a volverle a leer el texto. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros, nos dice el Señor. Correcto, amados hermanos. Mire, la vida del Evangelio es preciosa, ¿verdad? Y produce y da sabor y preserva la vida, preserva el gozo, nos da una salvación eterna. Entonces, cuando habla de sal, habla del efecto del Evangelio. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Amén. Dice mi hermana, nos da la primera respuesta y vuelvo a leer, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, en mí, el resultado del Evangelio. Y dice, como dice mi hermana Brenda Celada, tened paz los unos con los otros. Vamos a poner nuestra respuesta, paz los unos a los otros. Así es. Ese es el primer punto, paz. O sea, no tengo que pensar en guerra. Mi corazón tiene que estar lleno de paz. Dice mi hermana, paciencia para los demás. Así es, mi hermana. Pero cuando habla de paz, quiere decir que nosotros no vamos ya con pensamientos, con prejuicios, ¿verdad? No vamos con una mala actitud, sino que hacemos que las cosas vayan bien, ¿verdad? Como aguas quietas. Así, si alguien nos da una palabra gruesa, nosotros podemos responder correctamente. Ahora vamos al siguiente, y el siguiente es Juan 14:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ok, entonces, amados hermanos, ¿qué tiene que haber uno a otro, uno con nosotros? Recuerden que estamos viendo la convivencia. Y entonces, en el primero dijimos que tiene que haber paz. Paz los ¿verdad? unos con nosotros. Y aquí, en este siguiente, ¿qué es lo que tiene que haber? Amados hermanos, esto es la base de todo. Entonces, dice la misma hermana Brenda nos dice amarnos unos a los otros. Vamos a ver, alguien más, ayúdenos con su respuesta. Sí, la respuesta está correcta, pero queremos que los demás hermanos no se quede quietecito, ¿verdad? Sino que interactúe, porque vamos sumando. Primero tengo que tener una actitud pacífica, tiene que haber paz en mi corazón. Eso usted no lo logra si no tiene la sal del Evangelio, ¿verdad? Entonces, dice mi hermana Mari Carmen Pacheco, amar. Es decir, que por supuesto, la respuesta es
Amar. Vamos a poner nuestra respuesta, amarnos unos a otros en el amor de Cristo. ¿Por qué en el amor de Cristo? Porque a veces mi amor está un poquito chueco, ¿verdad? Así es. ¿Verdad, mi Y el hermana? amor de Cristo es un amor sin mancilla, Es un amor perfecto. perfecto, Así no es. lleva nada de que lo pueda dañar. Amén. Entonces vamos a Romanos 14:13, que dice de la siguiente manera. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vamos a ¿Estamos ver. 14:13? Sí, ese es. Vamos a ver. Sí, ese es. Sí, ese es, mamá. Correcto. Lo leemos de nuevo. Así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Amén. Entonces, amados hermanos, la pregunta, vamos a ver si, que no sé si lo puse bien allí. Tropiezo, vamos a ver. ¿Ah? Sí, Ujú. estamos, ahí 14, tenemos que 13. poner una palabra antes, pastor, y otra después. Ese es. Correcto. Vamos a ver entonces. Dice el 14:13 son tres palabras juntas, que es lo que no tenemos que hacer, más bien, que es lo que sí tenemos que hacer. Lo primero es no juzgar. Vamos a poner la respuesta. Ay, salió todo de un solo. Está No bien. nos juzguemos, más bien no pongamos Pongamos tropiezo tropiezo los unos unos a los otros. Amén. Amén. Amor ágape, dice mi hermana, Correcto. definitivamente, ¿verdad? Que es el amor que viene de Dios. Entonces, primero no tengo que juzgar a los demás, sino lo que tengo que hacer es no poner tropiezo, según Romanos 14:13. Ahora vamos a Romanos 12:15, por favor. Y fíjense, Goza, perdón. En el anterior es bien importante, amados hermanos, el no juzgar. Eso es bien importante, no juzgar. Por eso usted tiene que verlo del lado del amor y del lado de que Dios está tratando con todos y cada uno de nosotros. Entonces, en lugar de juzgarlo, yo tengo que dar ejemplo, ¿verdad? Por eso no pongamos tropiezos los unos a los así, y otros. recordar que la relación con Cristo es personal. Cada uno tiene su propia relación y el Señor tiene su trato también con cada uno. Amén, Y amén. vamos a Romanos 12:15 que nos dice, gozaos con los que se gozan y gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ese es el versículo y ahí vamos a poner dos respuestas, pastor. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Son dos situaciones. Dice, no ser piedra de tropiezo, dice mi hermana Mari Carmen. Así es, definitivamente. Entonces, no solo no tengo que juzgar, sino que no tengo que hacer piedra de tropiezo. No tengo que poner tropiezo a los demás. Pero ahora en el siguiente, en Romanos 12:15, léelo de nuevo, por favor. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Amén. Dice mi hermana Brenda, permanecer en la fe. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Recuerde que lo que tenemos que responder es lo que el texto me lleva a hacer unos para con otros. Entonces, la primera de las cosas que yo tengo que hacer, amados hermanos, y esto es bien importante, tengo que, vamos a poner ya la respuesta, compartir alegrías y tristezas de los hermanos. Si algún hermano está sufriendo, yo tengo que ayudarle a él para llevar su tristeza. No tengo que acrecentársela. No, así es la vida de malo. No, a todos nos pasa eso. No, sino que Dios, hay que confiar en Dios, ¿verdad? Alegrías, me alegro con el que se alegra y con el que se entristece, pues yo no es que me pongo a llorar con él, sino que estoy allí y le doy Le damos compañía, palabras de palabras aliento. de fortaleza para Amén. fortalecer al Amén. hermano. Caminemos entonces en Romanos 15:1. Dice, así que
Los que somos fuertes, oiga que le están hablando a usted, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que me enseña a mí en mi convivencia los unos a los otros? Vamos a ver. Como fuertes en la fe, usted está en el discipulado, amado. ¿Eso qué quiere decir? Que si, aunque usted no se considere fuerte, usted es más fuerte de aquellos que no lo están, ni siquiera lo están compartiendo, ni siquiera lo están oyendo. Usted tiene el propósito y eso ya lo hace más fuerte. Así es, porque estamos alimentando a nuestro hombre espiritual, que es la voz interior que nos va a ayudar a poder llevar las pruebas y a salir adelante. Entonces son dos cosas, ¿verdad? Usted que es fuerte, ¿qué es lo que tiene que hacer primero? Son dos cosas. Vamos a ver, ayúdenos, por favor. Lo veo así que tengo. ¿Por qué? Yo creo que no es que no sepan la respuesta. Lo que pasa es que es difícil ponerlo. Sí, es tan difícil. No, están difíciles porque estamos acostumbrados a responder cuando nos ofenden, ¿verdad? Estamos acostumbrados a mostrar nuestra debilidad, pero ahora Dios quiere que pongamos nuestra fuerza. 15.1, vamos a dar nuestra respuesta. Soportar las debilidades de los hermanos inmaduros. Cuando la Biblia dice, porque dice 15.1, así que los que somos fuertes, ser agradables, dice la hermana Brenda. Amén. Tenemos que ser apoyo para los débiles. Amén, hermana Daisy. Tiene toda la razón. Soportar las debilidades de los hermanos inmaduros. Fíjense que cuando dice débiles, son personas pequeñas, nuevas en la fe o que no se han desarrollado en la fe. Dicen cosas, nos ofenden y a veces sin querer dicen, encuentra hermanos que todavía dicen en medio de una reunión cristiana, dicen malas palabras soeces y uno se queda así, ¿verdad? Porque se supone que nos estamos puliendo de todo eso. Entonces, amados, uno en lugar de juzgarlos o criticarlos, pues bueno, hay que orar por ellos para que Dios vaya puliendo poco a poco. Así es, porque es que su hombre carnal está más grande que su hombre espiritual y si su hombre carnal es el que está fortalecido, es el que le va a hablar en su interior. Pero si es su hombre espiritual, va a ser el Espíritu Santo el que nos va a guiar a cómo debemos de conducirnos. Amén. Nuestra hermana Brenda nos dice, tenemos que apoyar a los hermanos. Y fíjense, amados, que cuando usted muestra misericordia para con los demás, que este apoyo es misericordia, porque a todos de repente nos toca pasar momentos difíciles. Y si usted muestra misericordia, cuando usted pase momentos difíciles, ¿qué cree que le va a mandar el Señor? Misericordia. Definitivamente Y que vamos sí. a la número 8. Número 8, y para eso es Romanos 15:2, que dice de esta manera. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Recuerde unos a otros, ¿qué tengo que hacer yo respecto de los demás? Oiga esto. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Alguien, y siempre se dice, no, yo lo que tengo que hacer es agradar a Dios, no me interesan los demás. Sí, pero Dios me manda a mí a agradar al prójimo. Así es. ¿Verdad? Y agradar no quiere decir darle lo que quiere, no. Sino que aquí lo que está, bueno, ya les voy a dar la respuesta. Daría la respuesta. Sí, entonces, ¿qué tengo que hacer yo respecto a mi convivencia con los demás? Según Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, ¿pero en qué? Yo quiero alcohol, darle alcohol. No, en lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para edificación. Ayudarle al hermano que crezca. Cada uno de nosotros. Vamos a ver, dame una respuesta, por favor. Vamos, regáleme una respuesta. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Vamos a ver. Bueno, no tenemos respuesta. Vamos a poner la nuestra. Ser ejemplo del hermano y ayudarles en el camino hacia su madurez. Usted puede poner respuestas más cortas, ¿verdad? Por supuesto. Pero eso usted tiene que ser ejemplo. Usted tiene que ser ejemplo del hermano. Ayudarle y el ejemplo que usted le tiene que dar,
le tiene que ser positivo para la madurez. A eso se refiere. Amén. Fíjense que hay hermanos que son nuevos, ¿verdad? Y llegan a la iglesia buscando que el hermano que ya está allí se porte bien, ¿o no? Que no diga malas palabras, que haga las cosas bien, así como dice mi hermana Daisy, hacer cosas buenas para el prójimo, que nos vea buen comportamiento, honestos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, allí nosotros le damos, ahí lo agradamos a él. No se refiere a darle dinero, no se refiere O a complacer sus antiguas maneras no, para de nada, vivir. sino que por el contrario, mostrándole cómo se hacen las cosas. Amén. Y vamos a la número 9 y vamos a leer Romanos 15:7. Nos dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Oiga, esto, amados hermanos, esto, mi querido hermano, yo le digo que esto es básico. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Mire, ahí estaba, ¿cómo se llama la del teléfono? Respondiéndonos. Ya nos estaba queriendo responder la del teléfono, la Siri nos estaba dando respuestas. Pero queremos que sea usted y no Siri, ¿verdad? Entonces, esto es básico, amados hermanos. Esto es básico, híjole. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Qué Amén. querrá decir eso? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para llevarme bien con el hermano? Hay que dar a los demás. Sí, pero allí se refiere a otra cosa más. Cuando Cristo le llamó, en ese momento, ¿hay que dar para recibir? Oiga, solo le voy a tratar de ponerlo en perspectiva. Dice la Biblia que Cristo nos dio vida cuando estábamos ¿cómo? Muertos en nuestros delitos y pecados. Así es, o sea que Él no nos rechazó por nuestro estado de pecado. Él nos recibió en nuestro estado de pecado, y al recibirnos nos dio vida. En otras palabras, amados hermanos, yo sé que esta está un poquito profunda y es sencilla en sí. Vamos a poner la respuesta. Oiga esto, debemos aceptarnos entre hermanos tal como somos. Correcto, Amén. mi hermana Correcta Daisy, aceptar la a los respuesta. demás tal como son. Eso es, ¿verdad? Cristo no nos pidió cambio alguno en ese momento. Nos aceptó como somos. Luego, con su Espíritu Santo nos va Nos va ayudando. limpiando y nos Correcto, va haciendo poco a poco. Entonces, crecer. amado, usted tiene que aceptar al hermano. Si el hermano es grosero, pues entonces ámelo, pero si usted cree que es demasiado grosero, pues estése a distancia de él, ¿verdad? Porque siente que le ofende. Si la hermana es así, es asá, practica cosas que a usted no le gusta, acéptalo como es, no lo critique, sino que ámelo, ore por él, y a veces hay que guardar un poquito de distancia, Así ¿verdad? Cristo le hará cambiar, así es, mi hermana Daisy, por supuesto que sí, así como nos ha hecho cambiar a todititos, porque bueno no vinimos ni uno, ¿verdad? Entonces, y hay que aceptar que si hay algo bueno, vino después que que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. No es Amén. fácil eso, aceptar a la gente como es. No es tan fácil. Parece que sí, ¿verdad? Pero no podemos cambiar a nadie. Así como nadie nos puede hacer cambiar a nosotros. Sí, Solo el porque el Espíritu trabajo Santo. es progresivo y poco a poco el Señor va haciendo la obra en cada uno. Y vamos a nuestro punto número 10. Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Oiga esto, este también es bien delicado, ¿verdad? Por eso es que agrega los elementos necesarios. Sí, porque algunas veces
las personas solo, o los hermanos solo toman el versículo amonestados los unos con los otros. Él está dando la respuesta. Oh. ¿Ah? No, pero el Señor quiere que nosotros nos dice y nos pone los parámetros con que nosotros debemos de cumplir. Eso que ya lo debemos vamos a de explicar. estar llenos. Ajá, ya lo vamos a explicar, pero ¿qué es lo que la Biblia dice en ese texto que debemos hacer los unos a los otros? Hay una sola palabra allí que Dios nos dice que lo debemos de hacer. Ya le voy a explicar así en pocas palabras los elementos que debemos de cumplir para poder realizar esa acción que la Biblia dice que Así debemos es. de hacer. ¿Cuál es? En Romanos 15, 14. Se lo vuelvo a leer. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice Romanos 15, 14 que podemos hacer los unos a los otros para que la convivencia sea mejor? Ok, mis amados hermanos, ya nos tuvimos. Vamos a poner nuestra respuesta. Amonestar entre hermanos con bondad y conocimiento. Oiga, nos podemos amonestar. Amonestar es llamar un poquito la atención, llamar la atención literalmente, ¿verdad? Dice correcto, amonestar, nos dice mi hermana Brenda, Correcto. por supuesto. Pero quiero que vea esto, no se trata de exhortar a los demás en el amor de Dios. Amén, hermana Daisy. Pero quiero que vean esto, las respuestas están correctas. Amonestarnos unos a los otros, dice mi hermana Brenda, así es. Correcto. Pero quiero que vean, por favor, hay dos elementos que deben existir para poder amonestar a otros. Ponga atención, según ese texto. Podemos sacar otros elementos en toda la Biblia, pero este son sacados. Primero, bondad. Mi corazón tiene que estar lleno de la bondad de Dios. La bondad de Dios me salvó, la bondad de Dios me va haciendo cambiar en amor. No me quiere destruir, no me quiere criticar, me quiere hacer mejor. Y el otro es conocimiento. El conocimiento es de dos maneras. Oiga, porque lo que nos está diciendo es que unos a otros nos podemos amonestar. Primero, conocimiento de la palabra, definitivamente. El conocimiento de la palabra en cuanto a lo que usted va a amonestar debe estar en usted. Y número dos, conocimiento del hecho. Conocimiento perfecto del hecho, de lo que se le va a amonestar. No porque alguien le contó, fíjate que me parece que, no, usted tiene que tener conocimiento. No va a ir a llamarle la atención a alguien por habladurías de otra persona. No, usted tiene que tener certeza de lo que va a ir a amonestar. Si no, usted va a quedar en ridículo. Entonces el conocimiento, primero es la bondad, segundo es el conocimiento de la palabra para saber en qué puedo amonestar y cómo debo amonestarlo. Y tercero, tengo que estar seguro de lo que quiero amonestar. No sé si se comprende. Si se comprende, Amén. dígame, se comprende, pastor. ¿Verdad? Porque si usted solo llegan que dicen, que vieron pasar, no. Usted no le da derecho para amonestar a nadie, ¿verdad? Bueno, sigamos. Y vamos a la número 11. Número Romanos 11. 16, y nos dice así: saludaos los unos a los otros. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Ósculo. La palabra ósculo lo que quiere decir es beso. Pero quizás aquí voy a poner la respuesta porque... Sí, porque ahorita no estamos en la época en que ahorita no podemos hacerlo definitivamente. Recuerden que estamos tomando medidas sanitarias y parte es el distanciamiento social y para no Correcto, pero es que esta es una cuestión cultural. Cultural, Entonces así es. no podemos traer la cultura y aplicar la cultura. Entonces, ósculo era un beso. Pero la otra vez, hace mucho tiempo, allá en El Salvador, ¿te acordás que fuimos a visitar una iglesia? Oh, sí. Y el pastor le dio un beso a todas las mujeres que llegaron a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos nosotros, o sea, yo me quedé tapando, ¿verdad? Porque besuqueó a todas las hermanas ahí que estaban en la iglesia. No se refiere a eso, ¿verdad? Primero porque en los tiempos bíblicos, y de hecho todavía sí es, los hombres se dan un beso. El ósculo es una acción de amistad
entre personas del mismo sexo. Entonces aquí usted me va a ver besando a los hermanos. No, eso no es costumbre nuestra. Pero cuando dice ósculo santo, es un saludo con respeto Amén. santo. Me parece. Peor si usted está en la casa del Señor. ¡Ey! ¿Qué pasó, fulano? Y se dicen el apodo. ¿Qué es eso? No, está en la casa del Señor. Somos hijos de Dios y debemos saludar con mucho respeto, con mucha cortesía, sin olvidar quién es nuestro Padre, en la casa de quién estamos y quiénes somos nosotros, ¿verdad? Amén. Dice hermana Daisy, pastor, pero hay que aclarar que una cosa es amonestar y otra es meterse en la vida privada de los hermanos, Correcto. lo cual no debemos hacer. Fíjense que definitivamente que sí, ¿verdad? Y si acaso hubiese alguna razón para que alguien tenga que amonestar en cosas muy privadas, debería de ser un equipo pastoral, ¿verdad? Debería de ser, eso no le compete un hermano a otro hermano, esas cosas no lo debe hacer un hermano, usted se va a meter en líos, peor, allá en El Salvador es un problema, pero aquí es peor, ¿verdad? Así Entonces, es. pero se refiere a que usted le va, si ve que un hermano está metido en líos, que usted lo ve en algún tipo de problemas, ¿verdad? Usted puede hacerlo, hermano, venga, fíjese, pero solo a él o llamar a otro hermano, pero ya se hace más público. Entonces, amados, hay que ser muy sabios. Usted no quiere arruinar la vida de nadie. Usted lo que quiere es para bien. Por eso es que dice bondad y Y conocimiento. conocimiento. Cuando usted lee en la Biblia, los textos cuando habla de amonestar a alguien, es un grupo colegiado de la iglesia, escogidos para eso. No agarre fuerzas para andarse metiendo en las cosas que no son de su incumbencia. Si usted sabe de algún hermano que está metido en líos, ore por él. Ore por él y pídele a Dios sabiduría, ¿verdad? Porque a veces solo son cositas que pasan, ¿verdad? Solo Y fue una locura fugaz. ajá, porque de hecho nosotros conocemos de alguien que un hermano hizo un rollo porque vio a un fulano que no era su esposa, lo contó a la iglesia, se hizo un desorden, la esposa se dio cuenta y el matrimonio se deshizo. Y nosotros estamos para unir, no para separar. Así que sea muy sabio, hermano. Vamos a la siguiente. Y Vamos a... vamos al número 12 y vamos a leer Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. ¿Qué podemos nosotros aprender en este Gálatas en cuanto a la convivencia unos con otros? Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. A libertad, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad en ocasión para la carne, Ajá. sino servíos por amor los unos a los otros. Sí, este versículo muchas veces cuando la Biblia habla que el Señor nos hizo libres, se ocupa mucho para libertinaje. Se confunde libertad con libertinaje. Así Y es. aquí nos aclara que no lo usemos para la carne. Fíjense que uno de los aspectos más importantes de la libertad, póngame ahí, amados hermanos, ¿qué dice este texto? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer unos a otros, según Gálatas 5:13, para llevarnos mejor? Así es. Fíjense que una de las virtudes de la libertad, si usted la quiere ocupar en una de sus máximas expresión, es a dejar para después la recompensa. ¿Verdad? Usted decide no hacerlo. A veces cuando la Biblia nos enseña, como dice Luisi, nos dice la hermana Luisi, que somos libres, ¿ok? Pero eso no tengo que ocuparlo como ocasión Así es. para volver a mis pecados. Al contrario, tengo que tener una vida santa. Como tú dices, al contrario, el libre albedrío nos sirve para poder decidir cuál es la voluntad, de poder preguntarnos
cuál es la voluntad de Dios, tanto como para los jóvenes, los adolescentes, que como lo dice la palabra, adolecen de todo, pero si nosotros le ponemos un poquito de la palabra de Dios y le damos valores, le damos parámetros de vida, el libre albedrío viene a ser de gran ganancia para cada una de nuestras vidas, porque nos permite saber que estamos en libertad en Cristo, pero que nosotros tenemos la Amén. decisión de tomar el camino angosto y decidir por las cosas buenas y por las cosas que nos edifican. Amén. Hermana Daisy dice, servicial al prójimo como Dios manda, sin interés personal o sacar provecho. Dice al final, si no servíos por amor los unos a los otros. Y fíjense, yo tengo libertad de contestarle, pero dejo a un lado esa libertad y a veces tengo que callar para servirle al hermano. Vamos a poner nuestra respuesta. Servirnos unos a otros en el amor de Cristo. Que mi libertad yo la utilizo para servir. Vamos al número 13 y para eso vamos a Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, nos dice. Mire la vanagloria, amados hermanos, mire lo que ocasiona la vanagloria. Nos irrita y ocasiona y levanta envidia. Correcto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? O sí tengo que hacer. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, porque esto irrita, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En lugar de ser vanagloriosos, ¿qué tengo que hacer entre hermanos? Vamos a ver, ayúdanos por favor. Ayúdenos por favor. Bueno, no tenemos Vamos a poner respuesta, pastor. así es, ¿no? Ya hace un par de solo, hermana Daisy nos está contestando y hermana Brenda. Servicial al prójimo como Dios manda. Vamos a poner la respuesta ya. No ser orgullosos. Oiga esto, no ser orgullosos. Si usted quiere una respuesta más sencilla que esa, debemos ser humildes unos con otros. Debemos ser humildes, no ser envidiosos. Pero es que fíjense que está bien la respuesta, pero lo que pasa es que el texto nos dice que la envidia y la irritabilidad vienen por ser vanagloriosos. Sí, porque alguna vez, inclusive, ya cuando nos dan un privilegio en la iglesia de algún servicio, nosotros nos envanecemos y nos venimos a ser vanagloriosos, y algunas veces eso mismo arruina la bonita convivencia de un servicio, porque eso viene a irritar a otro y a levantar envidia, como lo dice la palabra de Dios. Sí, porque de repente hay hermanos que han recibido una bendición, ¿verdad? Entonces, la bendición es para testificar delante de los demás. Pero cuando miren, hermanos, porque yo soy buena persona, soy buen cristiano, Dios me ha dado esto. Ustedes no tienen porque no son así. Eso trae rivalidades, irrita a los hermanos y trae envidia. Mejor sencillos, ¿verdad? Vamos al 14, por favor. Gálatas 6:2 nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Así es. Vamos a ver, ayúdenos por favor. ¿Cuál sería lo que ese versículo me dice que tengo que hacer los unos a los otros? Vamos a ver. Esto es bien importante, amados hermanos, y ya hablamos de eso hace un rato, ¿verdad? Que yo tengo que ayudarle al hermano con sus dificultades, con así es, problemas. Y si oramos los unos por los otros y el hermano, Dios tiene misericordia y hace el milagro, nosotros no tenemos que vanagloriarnos para decir, el hermano recibió el milagro porque yo vine y le impuse manos, o yo vine y oré. No, el que hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos que levantar
No tenemos que vanagloriarnos de que nosotros damos ese servicio, que oramos, sino que es Dios el que hace, porque eso levanta rivalidades, envidias. Amén. La hermana Brenda nos dice apoyar, ser ayuda para los demás. Así es, Amén. sobrellevar. Mire, hermano, sí que no hay cosa mejor que nuestra presencia cuente en bendición. Amén. Y la recompensa viene de nuestro Señor. Amén. Pongamos nuestra respuesta y sigamos con la número 15. 15. Ayudarnos unos a otros a soportar las cargas. Vamos Las al 15 cargas. que está en Efesios capítulo 4, versículo 2. 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Era lo que comentábamos hace un momento. Ajá, Que no solo que tenemos aquí, que envanecernos. y aquí agrega una palabra más. Dos más, porque nos dice, con toda humildad y mansedumbre, Correcto, nos sí. dice, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense que el soportarse tiene que tener, bueno, ahí está la respuesta ya, ¿verdad? Con toda humildad y mansedumbre. Y mansedumbre. Y ya tenemos respuesta también. Dice Ya apoyar, nos- no, esa es la anterior. del sí. anterior. No, apoyar, ser ayuda para los demás. Sí, apoyar a los demás en sus debilidades o problemas, definitivamente. Pero, oiga esto, dice que tenemos que agregar humildad y mansedumbre y soportar con paciencia. Es decir, que probablemente el hermano le va a costar salir de ese problema, Así de esa es. actitud, y usted tiene que aprender a esperar, ¿verdad? Y no, olvídese del deseo de venganza, olvídese, no, hágalo a un lado. Si usted quiere llevarse bien, eso después Dios le va a bendecir. Vamos a la 16. Vamos a la respuesta, perdón. Humildes, amables y pacientes en soportarnos unos a otros. Humildes, amables y pacientes. 3 características. En soportarnos unos a otros, ¿verdad? Si ya va a cambiar el hermano, Dios me va a ayudar. Padre, bendice al hermano, ayúdale que pueda comprender que no está bien lo que está diciendo. Dice la hermana Brenda, soportar, ser paciente, ser humilde. Amén. Vamos a la 16. Y la 16 está en Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Fíjense que al soportar, agrega un detalle, ¿verdad? Al soportar agrega un detalle. Pastor, es poner en práctica los frutos del Espíritu para con los demás, definitivamente. Así es. Tenerlos aquí, mi hermano, tenerlos Y aquí si- floreciendo. Y si podemos ver el discipulado en cada uno de los siguientes numerales, nos va agregando y el Señor nos va requiriendo más. Entonces dice, soportándoos, Unos correcto, ahí a está la otros. palabra clave, mi hermana Brenda, soportándoos unos a otros, y de ahí al soportarnos, porque ya el anterior nos dijo que tenemos que con humildad, mansedumbre y paciencia soportarnos unos a otros, pero aquí agrega un detalle más que nos dice la hermana Brenda. Dice, soportándonos unos a Así otros es. y perdonándoos Perdonándonos. unos a otros si alguno tuviera queja contra otros. Y como cuántas veces, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonar, dice mi hermana Brenda. La respuesta nuestra es perdonándoos unos a otros. Vamos a otros. la 17. Y eso está en Colosenses 3:16 y nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Señor nos manda Amén. a relajarnos, no ir a escuchar, como dices tú, algunas veces canciones que son como sal a la herida, sino Sí, que nos correcto. manda a reconfortarnos y a meditar siempre en cánticos que son
e himnos que están en la palabra de Dios. Y Fíjese que salmos. aquí las palabras que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que las están relacionados unos a otros, A a la otros. convivencia unos a otros. Entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, Así es. ¿verdad? Nos dice hermana Brenda a ser sabios, definitivamente, que ese es el primer paso, pero la Biblia dice que lo que yo aprendo tengo que pedir sabiduría, dice la hermana Pedirse. Brenda. Dice, oiga, ponga atención al texto, tiene toda la razón de manera personal, pero cuando yo recibo esa sabiduría, mire lo que tengo que hacer. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Mire, usted lo único que tiene que hacer es enseñar la palabra y la palabra de Dios nos va a exhortar. Cuando esa palabra abunde, dice, vamos a cantar con gracia, ¿en dónde? En nuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Dice la hermana Daisy, a gozarnos en todo momento en Dios y con el prójimo. Tengo yo que enseñar. Vamos a poner la respuesta, por favor. Enseñándoos unos a otros por medio de la palabra de Dios. Porque dice que la palabra more nos enseña y nos exhorta. Y lo tenemos que hacer unos a otros. O sea, enseñar la palabra. Usted no necesita sacar su criterio en la vida de alguien. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Deje que la palabra de Dios hable. Deje ni psicólogos, psiquiatras, ni amigos. Deje que la palabra de Dios hable. Vamos a la Y número... también, pastor, cuando nosotros cantamos salmos e himnos que están basados en la palabra de Dios, nos reconforta y vamos aprendiendo de cantar y cantar. Vamos aprendiendo también y enseñando a otros, porque si algunas veces los hermanos no conocen himnos ni salmos, no se están nutriendo de la palabra. Sí, solo la música de este tiempo, ¿verdad? Música Sí. que le llaman secular. La verdad es que las notas no son ni seculares ni santas. Es el corazón Así es. el que es cristiano, el que es santo. Vamos a la siguiente, que sería la número 18, y este es 18. 1 Tesalonicenses 4:18. Oiga esto, que esto es bien importante, porque hay muchos hermanos mata fe, ¿verdad? Así No, es. hermano, no se mete en eso que no, usted no trae para eso, digo yo. ¿Y cómo le dice eso al hermano? ¿Verdad, hermano? Acuérdese que usted tiene mala suerte, no se vaya a meter en esos rollos, ¿verdad? Así es, Mira lo pero que la dice. palabra de Dios nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Mire, el sábado pasado vimos la venida del Señor, el anterior Así vimos es. el arrebatamiento. Esta porción es parte de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, amados hermanos, ahí aparece una palabra, es un verbo que nosotros tenemos que hacer unos a otros. Y con la venida y con la palabra del Señor tenemos que hacerlo unos a otros. Eso tiene que ser nuestra base. Esa tiene que ser nuestra esperanza. La palabra de Dios para... Tania, problemas técnicos, pero aquí estoy. Ah, yo decía, ¿qué se me ha hecho? Amén. Así es. La hermana Brenda dice dar palabras de aliento, definitivamente. Pero vea, por favor, la porción que escogida es del arrebatamiento. La porción escogida es del arrebatamiento. Entonces, nosotros tenemos que alentarnos con la venida del Señor. Tenemos que alentarnos con las promesas del Señor. Alentarnos unos a otros, ¿verdad? Así es, porque algunas veces nosotros no queremos las respuestas inmediatas o las bendiciones inmediatas, pero debemos de recordar que nosotros vamos por la vida eterna y más allá vamos a tener nuestras recompensas. Amén. Vamos a la número 19 y está siempre en Ponemos primera la respuesta, animarnos con la venida del Señor, con toda la palabra. Así animarnos con el control que Dios tiene de todo. Mira, Dios es bueno, Dios tiene el control, ¿verdad? Vamos a la Y número la número 19 nos dice... Que está en primera... Sí, perdón. Sí, está también en primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así
cómo lo hacéis. Vea nos que dice. agrega un tanto más a la, Así a la vamos. anterior, ¿verdad? La Siempre anterior va nos dice agregándonos. que animemos, pero nosotros tenemos que animar. En la anterior nos dice alentaos. Hoy nos está diciendo animaos. Animarnos, pero y aquí agrega un detalle Una más, palabra una más. palabra más Nos que dice porque, edificaos. porque de repente usted le puede decir, no, el fulanito ya va a pasar. No, pero cuando usted le da la palabra de Dios, usted no solamente lo está alentando, sino que le está Fortaleciendo correcto. y edificando. Esa es la palabra correcta. Le está ayudando a que se edifique. Edifique. Vamos a poner la respuesta, por favor. Animándonos y exhortándonos unos a otros en Cristo. Entonces, cuando usted anima y exhorta, usted edifica el corazón. Edificarnos los unos a los otros. Amén. Esa es la respuesta correcta. A mí me hizo falta esa palabra en esa respuesta, así que ustedes están correctos, ¿verdad? Ahí me hizo falta una palabrita. Entonces, seguimos, amados hermanos. Recuerde que todo lo que nosotros tenemos que hacer es para la edificación. Edificación nuestra y edificación de los hermanos. Cuando una persona sabe que usted es importante para él, usted tiene toda la atención de esa persona. Entonces, cuando y esta persona sabe que lo que usted está diciendo lo hace en la importancia de él, o sea, en el amor y en el aprecio que usted le tiene, él va a poner sus oídos. Amén. Número 20. Hebreos 10, 24 y 25 nos dice así. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ya lo estamos viendo, pastor. Definitivamente, Cristo ya viene, amado. Viene pronto. Pero en esa consideración, en esa idea que Cristo viene pronto, entonces nosotros tenemos que hacer algo unos para con otros, ¿verdad? La Biblia dice allá en Mateo 24 que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Pero eso no tiene que pasar con la iglesia. La iglesia se debe mantener en ese amor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer con el hermano para que el hermano y usted también se mantengan en el amor de Cristo? Según estos dos versículos, hay dos cuestiones que nosotros tenemos que estimularnos. Correcto, estimularnos a hacer buenas obras definitivamente. Estimularnos a hacer buenas obras. Oiga, bueno, esa es la primera. Pero vamos a la segunda, como ya aquí tenemos, ¿ve? Estimularnos a hacer buenas obras. Pero la segunda también es importante, tal vez las iglesias están cerradas, pero podemos motivar a que podamos estar conectados al menos. Vamos a poner nuestra respuesta. También a compartir, ¿verdad? Para que podamos ser edificados los unos a los otros. Es lo que decía hace un momento, buscar nuevas modalidades y ingeniarnos cómo compartir la palabra de Dios y podernos edificar. Amén. Entonces vamos a poner nuestra respuesta. Oiga esto, a pesar de la maldad que hay afuera, tenemos que motivarnos a hacer buenas obras en el amor de Cristo y a congregarnos continuamente, no dejar de congregarnos, dice mi hermano Saúl. Así es, Amén. Congregarnos y hacer buenas obras, motivar a congregarnos y hacer buenas obras. Y vamos al Amén, número dice mi hermana 21. Rosy, no dejando de congregarnos en línea, sí, porque Amén. ahorita solo así lo podemos hacer. Vamos al número 21, estamos ya cerquita de terminar. Santiago capítulo 5, versículo 16. Oiga esto, y esto es bien importante, tiene que ser muy sabio. Así es. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La hermana Daisy en relación al anterior dice exhortar, estar unidos, leer la palabra y congregarnos. Amén. Eso nos ayuda a estimularnos a buenas obras y a estar congregados. Ahora, el siguiente, que es el 21. Bien delicado pastor, Sí. este punto número 21. Oiga esto, por favor, oiga esto y quiero que ponga mucha atención. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. Esto, amados hermanos, qué es lo que según el versículo dice que nosotros tenemos que hacer? Ya vamos a tratar de explicar el contexto de eso. Orad unos por otros, Ora. correcto, definitivamente. Pero también, amados hermanos, dice confesad vuestras ofensas. O sea, entre los cristianos evangélicos, los cristianos en general, no les confesamos nuestros pecados a otro hombre. Quiero confesarme que hice esto, que hice lo otro. No, no se refiere a eso. No se refiere a eso, que usted le va a estar contando a otra persona que no es el Señor cuáles son sus pecados, ¿verdad? Confesarnos y orar unos por otros. Correcto, mi hermana. Pero vea, por favor, cuando dice confesar, vamos a poner nuestra respuesta ya para poder dar una explicación a esto. Confesando nuestras faltas y orando unos por otros. Oiga esto. Cuando yo he hecho algo, amado hermano, no tengo que hacerme el desentendido. Si yo ofendí, oiga bien, si yo ofendí, yo tengo que aceptar que hice mal. Y si el hermano está sentido por eso, usted también tiene que ser muy sabio. ¿Verdad? La Biblia dice que en la medida de tus posibilidades tenemos que estar en paz con todos. En paz con todos. Entonces tengo que ir, mira fulanito, la otra vez hermano tal, la otra vez yo dije esto, quiero que me disculpes. Y esa disculpa tiene que terminar en una oración. Para que, oiga esto, para que cuando el ofensor y el ofendido se ponen de acuerdo y oran, la oración eficaz del justo puede mucho. Allí se van males, se van rencores, se van enfermedades. Mire, usted logra ponerse de acuerdo con la persona que lo ofendió. Si usted logra perdonar y el ofensor logra humillarse y aceptar su culpa y pedir perdón y piden perdón y oran, amados hermanos, muchas cosas pueden pasar. Así es, porque es nuestro Señor Jesucristo el que el que viene sanando heridas y sanando nuestros corazones. Amén, así es, así es. Me dice la hermana Rosy, dice confesando y orar unos por otros, la oración intercesora. Amén. La hermana Brenda nos dice sinceramente con Dios a través de la oración, definitivamente. Pastor, y es bien importante lo de la oración intercesora, porque antes de ir al hermano y irle a confesar la falta y ponernos de acuerdo y orar juntos, es muy importante haber orado antes para preparar el corazón de la otra persona, porque no sabemos qué tribulación está pasando y cómo nos va a recibir. Correcto. Fíjense que en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados a Dios, por supuesto, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Cuando yo estoy en paz con Dios, Dios me va a allanar, Dios me va a quitar todos los tropiezos para que yo vaya a la persona que ofendí y le pida perdón. Reconozca lo malo que hice, fulano, no te tuve que haber hablado así, perdóname. Discúlpame, no fue mi intención dañarte. Y la persona cuando acepta, ok, está bien, acepte la solicitud y perdone. Y cuando hagan eso, oren. Esa oración, la Biblia le llama oración eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? Cuando se han puesto de acuerdo y se han hecho a un lado todos los rencores. Esa oración es poderosa. Oiga lo que le estoy diciendo. Allí no importan pastores, lo grande o lo pequeño de los pastores, no. Cuando dos corazones se han puesto en paz, como la paz que puso Dios, que puso Cristo con nosotros, Dios y nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos pedir perdón y nos ponemos de acuerdo y oramos, éxito, bendición. Y la número 22. 22 vamos a Primera de Juan 4:9. Primera de Pedro, 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Oiga esto que es bien importante, los unos a los otros. El texto dice hospedaos los unos a los otros. Claro, nosotros lo tenemos que extender porque no es necesario que usted hospede en su casa a un hermano. No. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer uno a otro?
Esa es la última ya, es la número Ya es 22. la... Sí, correcto. Ya es la última de esta noche, la última de los numerales. ¿Qué es lo que tengo que hacer unos a otros? Sin murmuración. Ser gentiles, definitivamente. Es parte de esto, definitivamente. Vamos a ver. Perdón. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ser gentiles con todos, dice mi hermana Roxana. Ponemos Vamos nuestra a poner la respuesta. respuesta. Ayudarnos unos a otros sin murmuraciones. Ser hospedadores, dice el hermano Saúl, hacer el bien y no ver a quién. Amén. Amén. Pero ponga atención a esto. Si usted le va a ayudar a alguien, no murmure. No murmure. Así, y la palabra de Dios nos dice que lo que haga tu mano derecha no la sepa, pastor, tu mano izquierda. Y algunas veces nosotros, como vimos anteriormente, ya sea por jactancia o por vanagloria, lo que hacemos con la derecha, el favor que hacemos, vamos y decimos, yo hice tal favor. Entonces ahí ya estamos murmurando y para recibir la gloria de hombres y no la recompensa de Dios. Amén. Dice la hermana Daisy, ser hospitalarios con el prójimo sin críticas mal intencionadas, definitivamente. Ayude, si va a ayudar sin interés, sin criticar, ayude, amados hermanos, para que su ayuda le cuente bien. Ok, vamos a la parte final para hacer. Oiga esto, por favor. Hasta ahora, ¿cómo ha vivido su vida cristiana? ¿Se ha preocupado solo por su propio crecimiento o por el crecimiento de los demás? Ahora yo le pregunto a usted, esto no tiene que ponerme aquí nada, ¿verdad? En una escala del 1 al 10, califíquese, oiga esto, en cuanto a su cumplimiento de los unos por los otros. En todo lo que hemos visto, hay hermanos que comenzaron opinando y mejor ya no opinaron. Ay, no, eso no lo puedo hacer yo. Es un proyecto de Dios. Ahora, escoja una de las características mencionadas en esta lección que usted podría enfatizar esta semana. Podría ayudar, podría no ser tropiezo, podría dejar de juzgar, podría amar, podría soportar con paciencia, con bondad y con conocimiento. ¿Verdad? Podría hacerlo. ¿Cómo podría usar esta característica durante la semana para aumentar el calor fraternal entre sus hermanos en Cristo? Amén. Y como nos dice el cuadro que tienen al lado derecho, que nos dice, ser siervos de Dios es servir a otros de corazón. Algunas veces decimos, yo sirvo a Dios y no a los hombres, pero nosotros tenemos que servir al hermano y unos a los otros y de corazón, pastor. Fíjese cómo Dios quiere que nosotros seamos de bendición. Y cómo Dios nos está llevando para que las cosas buenas que nosotros vamos a hacer de verdad sean buenas, no solo de intención, sino que también de consecuencia y podamos nosotros tener una excelente convivencia. Ok, mis hermanos, vamos a regresar al principio porque vamos a las 3 aseveraciones y se las va a leer así corridas la hermana Luisi y luego vamos a irlas poniendo. Me gustaría que usted nos diera sus 3 respuestas, ¿verdad? Cualquiera que esta sea, de un solo, ¿verdad? De un Así solo, es. deme las 3, digamos F, B, F, como usted quiera, como usted Como quiera. las haya contestado, porque esa es la intención, confrontarla y poder ser mucho más interactivo este discipulado. Vamos a las 3, las vamos a leer seguidas. Hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros. Esa es la primera. Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie. El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo. Esas son las Amén. 3 aseveraciones que teníamos para este día. Amén. Me dice mi hermana, yo le envío el material, hermana, yo le envío el material en su correo electrónico, mi hermana Amén. Daisy. Ok, ya tiene ya le recordamos las 3 primeras aseveraciones, ¿verdad? Y vamos a ir poniéndolas. Vamos a la primera.
Oiga esto y le voy a dar otra oportunidad porque nadie me ha puesto respuesta. Ahí está, vamos, mi hermana Brenda me pone falso, verdadero, verdadero. La hermana Rosy me pone falso, verdadero, verdadero. Oh, coinciden, coinciden. Pero no, vamos a ver con las nuestras. Vamos a ver allí. Número uno, hay que tratar a... También tenemos el hermano Saúl. Oh, mismo coinciden ellos. Hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a nosotros. Ponga atención a esto. Hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan a otros. Dijimos que el cristianismo es proactivo. Si quiero que me traten bien, tengo yo primero que tratar bien, Así ¿verdad? Entonces, esa es falsa. Hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan. No, yo no soy reactivo, yo soy propositivo. Voy antes. Quiero que me sonrían, sonrío. Quiero que me bendigan, bendigo. Quiero que me traten bien, trato bien. La siguiente. Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie. Correcto, amados hermanos, nosotros estamos llamados, oiga bien, no a no ser mal a nadie, estamos llamados a hacer bien. Así es que esa respuesta es falsa. Correcto. Ahora, vamos a la tercera. El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo. El cristiano es llamado a apoyar a sus hermanos en Cristo. ¿Qué cree usted? Eso es. No pongan nuestra respuesta. Eso es. Los hermanos dicen que es verdadero. Es verdadero, dicen los hermanos. Correcto. Hacer el bien. Amén. Esa respuesta es verdadera. Verdadera. Hermano, se va a poner. Ponga atención a esto, no las quites de pantalla. Hay que tratar a otros de la misma manera que nos tratan, ya dijimos que falta. Porque no estoy ofendiendo a nadie, estoy haciendo la voluntad de Dios, no. Yo hago la voluntad de Dios cuando bendigo, ¿verdad? Estoy cumpliendo todo lo que Dios me manda porque no hago mal a nadie, no. Dios me manda a hacer el bien. Y por último, todos los cristianos estamos llamados a apoyarnos unos a los otros. Así es que ahí estamos. Amén. Falso, falso, verdadero serán las respuestas. Mire, no importa si no contestó bien, no importa, amados hermanos. Ahora sí usted ya tiene las respuestas y cada vez que usted reaccione, cada vez que usted quiera que un hermano o una persona le trate bien, ¿qué tiene que hacer usted? Tratarlo bien antes. No espera, no, si me sonríen, sonrío. Si me saludan, saludo. No, usted quiere que lo saluden. Dios le bendiga, hermano tal. Dios le bendiga, hermana tal. Dios le bendiga. Y usted sale adelante a saludar.